Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada el día de hoy en el marco del expediente 11.693 del 2024. Por favor, realizar la lectura del acta. Buenos días. Jueves 5 de diciembre de 2024, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme e integrada por los vocales Roy Álvarez Cuchillanqui y Marlon Luis Arana Orellana. Expediente número 11.693-2024-TCE. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Becton Dickinson del Uruguay S.A. sucursal Perú en el marco de la adjudicación simplificada homologada número 04-2024-Cenares/Minsa primera convocatoria, convocada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud para la contratación de suministros, adquisición de dispositivos médicos, compra corporativa sectorial para el abastecimiento por un periodo de 12 meses, 9 ítems. Ítem número 6, catéter endovenoso de polímero tipo periférico de 24G por un cuarto con dispositivo de bioseguridad. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe legal el abogado Gabriel Loli León con Colegiatura de Abogados de Lima número 45.882. Asimismo, el abogado Julio André Valdés Ocola con Colegiatura de Abogados de Lima número 93.782. Para realizar informe de hechos, la señora Yanina Alexandra Quiñones Zapana, con DNI número 44722245, y el señor Mario Alberto López Ayala, con carnet de extranjería número 13543296. De igual forma, se encuentra presente el tercero administrado Geomedic Perú EIRL para realizar el informe legal el abogado Rodrigo Juan José Linares Almonte con Colegiatura de Abogados de Lima número 91.273. Para realizar informe de hechos, la señora María Elizabeth Divos Muente con DNI número 43561772. Así también se encuentra la entidad para realizar el informe de hechos el señor Rudy Miguel Álvarez Cuba con DNI número 40245452 y el abogado Boris Jacob Lavado Olortegui con Colegiatura de Abogados de Lima número 43.700. Nota, se deja constancia que interviene en la presente audiencia el vocal Roy Álvarez Chuquillanqui en reemplazo del vocal Dani William Ramos Cabezudo según rol de turnos de vocales vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del impugnante, la empresa Becton Dickinson del Uruguay S.A. sucursal Perú, para que por el espacio de 10 minutos de manera conjunta realicen su informe legal de hechos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a compartir nuestra presentación y le agradeceríamos si nos pueden confirmar si se ve. Se visualiza su presentación. Muchas gracias. Damos inicio. Como mencionábamos en la audiencia anterior, esta audiencia esta es la segunda de este proceso de selección y se ha convocado con ocasión de un decreto emitido por el tribunal el pasado 29 de noviembre en el que advirtió un posible vicio de nulidad porque aparentemente se habrían afectado principios de transparencia y de igualdad de trato con ocasión de la respuesta a una consulta que se formuló con relación a la ficha homologada, ¿no? Es la consulta 26. ¿Y de dónde nace esta inquietud del tribunal? Precisamente de una regla contenida en las bases que no hace sino recoger un principio que establece el inciso B del artículo 89 del reglamento de la ley, ¿no es cierto? Y como mencionábamos, lo que pretende castigar esta disposición es la posibilidad de que la respuesta de la entidad a una consulta pueda prevalecer sobre lo que ya ha sido homologado en una ficha, ¿no es cierto? Porque se entiende que la homologación de la ficha responde pues a todo un proceso en donde se han hecho absolutamente todas las consultas, ya no hay nada que consultar y
no hay nada que pueda prevalecer con ocasión de la respuesta de la entidad. Entonces, ¿qué cosa fue lo que ocurrió? La ficha homologada, con relación al cono del catéter, ¿no es cierto?, al material, dice que debe ser de polímero, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa fue lo que Becton consultó? ¿No? El polímetro, con relación al polímetro, se solicitaba incluir o precisar y aclarar la posibilidad de presentar el cono del catéter de polipropileno, ¿no es cierto? Ya que este material pertenece a la familia de los polímeros. A esto es a lo que se refería el doctor Linares en la audiencia pasada cuando nos ponía el ejemplo del verde y el verde jade, ¿no es cierto? Eso es lo que preguntó Becton. Entonces, la respuesta de la entidad precisamente ratificó eso, ¿no es cierto? Nos dijo, oye, sí puedes presentar el propileno, el polipropileno, ¿por qué? Porque pertenece a la familia de los polímeros, que es exactamente lo que piden la ficha. Entonces acá estamos ante un problema, una interpretación de género y especie, ¿no es cierto? En donde existe un polipropileno, el poliestireno, el policarbonato, el tereftalato de polietileno, ¿no es cierto? El cloruro, entre otros. Disculpen, eso es un trabalenguas, pero todos estos son familia ¿de quién? De los polímeros. Son la especie del género. Y no lo decimos solo nosotros, Wikipedia dice, oye, entre la lista de los polímeros, aquellos sintéticos, ciertamente, porque no estamos hablando de polímeros naturales, están todos ellos. Y lo describe. El primero, el segundo dice, incluye al polietileno, el polipropileno, que es precisamente el que formuló la consulta Becton, ¿no es cierto? Y concluye muchos más. Al respecto, le cedo la palabra brevemente a Yanina para que complemente esta distinción que produjo la consulta de Becton. Yanina, por favor. Gracias, Gabriel. Es importante tomar en cuenta que los polímeros de grado médico son justamente plásticos de alto rendimiento, que justamente están diseñados y fabricados para específicamente trabajarse o aplicarse en atención sanitaria o atención médica, ¿no? Basado en eso, como bien lo explicó Gabriel, la familia grande, que son los polímeros, incluye una variedad de tipos de polímeros, dentro de ellas el polipropileno. Hay otros, por ejemplo, el polipropileno, que es un polímero del propileno, el polietileno, que es un polímero del etileno, y así, ¿no? Entonces, el polipropileno, justamente, al ser un polímero, cuenta con una gran resistencia a la mecánica y justamente resistencia mucho mejor a los líquidos, a los ácidos abrasivos, a los electrolitos. Y el polipropileno es mucho más ligero y presenta mayor resistencia a las temperaturas altas, a agentes abrasivos y químicos, y también presenta mayor resistencia a la ruptura. Es por eso que se diseñan en los componentes de los dispositivos médicos para que tolere este tipo de ejecución o procedimientos, porque recuerden, volviendo un poco a la ficha homologada, dentro de estos procedimientos donde se utiliza un dispositivo médico como un catéter endovenoso periférico, se administran soluciones de alta viscosidad, se administran soluciones como medios de contraste, etapas diagnósticas y terapéuticas. Entonces es necesario un dispositivo elaborado de tecnología que me permita sostener esos procedimientos, ¿no? Muchas gracias, Yanina. ¿Y por qué Becton consulta, por qué hace esta consulta? ¿No es cierto? ¿De dónde nace el interés de ratificar que puede presentar a una especie dentro del género, a un miembro de la familia de los polímeros? Porque en otro proceso de selección, ¿no es cierto?, en una adjudicación simplificada se descalificó a un participante precisamente por exactamente haber propuesto un polipropileno cuando las bases requerían en el material el polímero, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que Becton formula esta consulta, porque tenía el temor, en función a otro proceso, de que se pueda dejar de lado, aun cuando se trata de un miembro de la misma familia, ¿no? Y eso fue lo que ratificó
la entidad cuando respondió. Dijo, al respecto debe precisar que el polipropileno es un tipo de polímero, por lo cual estaría considerado bajo esta denominación. Entonces, ¿qué cosa fue lo que sucedió desde nuestro punto de vista? El requerimiento de la entidad pide gaseosas, ¿no es cierto? Y Beckton le consulta a la entidad, oye, ¿puedo presentar una Inca Kola o una Coca-Cola? Y la entidad le dice, bueno, en la medida en que la Inca Kola y la Coca-Cola son gaseosas, entonces puedes presentar, porque ambas son gaseosas, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo que en la audiencia anterior, el doctor Linares, el representante de Geomedic, nos decía, ¿no? El verde y el verde jade. La entidad nos ha confirmado que puedes presentar. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo, pertenecen a la misma familia. Entonces, estamos en un escenario idéntico al anterior. ¿Y a qué nos referimos? A que la consulta de Beckton y la respuesta de la entidad con relación a la ficha homologada no generan ninguna distorsión con relación a lo que la ficha pide, ¿no es cierto? Se buscó ratificar que se podía presentar un material que forma parte de la familia de los polímeros, del polímero requerido en la ficha homologada. Entonces, si la respuesta de Beckton si la consulta de Beckton y la respuesta de la entidad no genera ninguna divergencia, entonces no hay necesidad de apelar a la respuesta de la entidad porque ya estaba contenido en la ficha. Hay una precisión ciertamente, pero eso no genera ninguna ambigüedad ni genera ningún beneficio o perjuicio para el resto de postores porque, al igual que Beckton, cualquier otro postor puede participar ¿con qué? Con otro miembro de la familia de los polímeros, ¿no es cierto? Y en el supuesto negado, nuevamente, de que se intentase aplicar la regla contenida en las bases con relación a que se tenga por no presentada, ¿no? Aun cuando nosotros consideramos que existiendo o no existiendo la consulta y la respuesta de la entidad estamos exactamente en el mismo escenario, pues no se ha producido un vicio porque el contenido del acto es exactamente el mismo. No hay ninguna distorsión, no hay ninguna variación en lo que pide la ficha homologada. Siendo así, para concluir, Beckton, como mencionamos hace un momento, no solicitó ninguna modificación del contenido de la ficha homologada, pues entiende Beckton que la ficha homologada precisamente es el resultado de un proceso en donde se ha consultado todo, no hay nada que consultar. Y la consulta que formuló, la formuló con base en un antecedente preocupante, en donde aparentemente una entidad no comprendió que el polipropileno es la familia de un polímero y en todo caso la descalificaron, ¿no es cierto? Es por eso que hizo la consulta. Y la respuesta de la entidad simplemente confirma lo que hemos expuesto hace un momento con relación al ejemplo. Oye, si yo pido gaseosas y te pregunto, oye, ¿puedo presentar una Coca-Cola Inca Kola? Y la entidad me dice, pues claro, si son gaseosas, entonces puedes presentarlo. Entonces no hay absolutamente nada, no hay ninguna ambigüedad que se haya generado y ciertamente ningún perjuicio o alguna ventaja o desventaja a alguno de los participantes que participen en este proceso, ¿no? La respuesta de la entidad se limitó a ratificar lo solicitado. Entonces, la posibilidad, el castigo que establece tanto la disposición de las bases como el artículo 89 de la ley, no resulta aplicable porque no se ha alterado la ficha homologada. No hay una respuesta que deba de prevalecer frente a aquello que ha establecido la ficha. Y aún ante esa posibilidad, pues la solución en todo caso está en el principio de conservación del acto jurídico porque nada ha variado, no se ha generado ninguna distorsión, ¿no es cierto? No se han modificado ninguna de las disposiciones contenidas en la ficha homologada. Y solamente para concluir, en tal sentido, Beckton considera que no existe ningún vicio de unidad que afecte el presente proceso y más bien se ratifica con relación a los incumplimientos de la propuesta del adjudicatario que darían lugar más bien al otorgamiento de la buena pro a favor de Beckton. Con eso concluimos nuestra presentación y quedamos a disposición del tribunal para cualquier consulta que tuviera a bien formular. Gracias. Sí, gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del tercer administrado, Geomedic Perú e IRL, para que por el espacio de 10 minutos realicen su informe legal y adelante. Muchas gracias, señora magistrada. Mari, si me puedes apoyar con las... Gracias. Bueno, igual que en la audiencia anterior, el motivo de esta segunda audiencia es debido a que el tribunal, mediante el decreto 583183,
ha procedido a dejar sin efecto el listo para resolver el estadio procesal en el cual ya nos encontrábamos y que el tribunal el día 29 de noviembre debía de realizar la emisión de su pronunciamiento y habiendo precluido todas las etapas procesales, no lo hizo y por ende todas las demás actuaciones, debido a la declaración de denegatoria ficta que debe realizar el tribunal, no devendrían en nulas, ¿no? Siguiente diapositiva, Mari. En fecha 6 de noviembre del 2024, mediante decreto 581161, el expediente es remitido a la sala del tribunal y de acuerdo al artículo 126 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, entre ese periodo y que el expediente se encuentre listo para resolver, el tribunal realiza una serie de actuaciones, audiencia pública, requerimiento de información, se ha realizado en algunas ocasiones hasta peritajes, pero tiene que ser entre el periodo desde que se remite a la audiencia hasta que se declara listo para resolver. Sin embargo, en este caso, mediante decreto 581161, se declaró listo para resolver y el día 29 de noviembre de 2024, mediante decreto 583183, que lo pueden apreciar, la sala del tribunal decide dejar sin efecto el decreto de fecha 22 de noviembre de 2024, sin importar el tema de que las etapas son preclusivas, sin tenerlo en consideración. ¿Cuál es el sustento para el cual deciden dejar sin efecto? Siguiente diapositiva, Mari. El tribunal dice que ha advertido posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección, por lo que corre traslado a las partes y a la entidad para que se pronuncien en un plazo máximo de 5 días. Al respecto, esta posibilidad que tiene el tribunal de advertir de oficio posibles vicios se realiza, tal como lo establece en el reglamento. En el caso de apelaciones ante el tribunal, se extiende el plazo previsto en el literal D. ¿En qué estadio nos encontramos? Desde que el tribunal recibe el expediente hasta que el tribunal declara listo para resolver. Ese es el plazo de los 10 días hábiles que el tribunal tiene de acuerdo al literal D. Por ende, es en ese plazo que el tribunal puede extender esos 10 días hábiles y decir, un momentito, saben que necesito mayor información porque he encontrado posibles vicios, y ahí se pasa de 10 días, puede ser irse a 15 días hábiles. Pero ¿qué sucede en el presente caso? En el presente caso esa etapa precluyó, ya culminó la etapa, ya nos encontrábamos en el último día para que el tribunal resuelva y que tenía que emitir pronunciamiento declarándolo fundado e infundado, pero no lo hizo, sino dejó sin efecto e inaplicó y aplicó de manera errónea el literal, el 128.2, cuando el mismo artículo le establece que solo es durante el plazo establecido en el literal D. Adicionalmente a ello, en el supuesto negado de que el tribunal pueda dejar sin efecto, ya nos encontrábamos por vencimiento de plazo, es decir, el tribunal no estaba en el día 9, que se declaró listo para resolver, o en el día 8, o en el día 7, sino ya había culminado. ¿Y qué nos dice el literal F? El literal F nos dice, siguiente, ya. No, está bien ahí. El día anterior, por favor. Ya. El día en que se recibe la información adicional, o se realiza la audiencia pública, o vence el plazo indicado en el literal D, se declara el expediente listo para resolver. Es decir, independientemente, el tribunal no tenía más días para extender, porque el literal F nos dice, ante el vencimiento del plazo ya no hay nada que hacer. Inmediatamente lo tienes que declarar listo para resolver. En el presente caso, como se puede advertir, ya se habían vencido todos los plazos. Siguiente diapositiva. Como nos dice la Corte Suprema en la casación número 2259-2009, Lima, fundamento 21, respecto al principio de preclusividad procesal, se considera que el proceso se va desarrollando por etapas
de modo que si se supera una etapa o fase procesal, se pasa a la siguiente. En este caso, de la etapa de requerimiento de información adicional y realización de actuaciones, se pasó a la etapa de listo para resolver, el cual consiste en 5 días hábiles para que el tribunal emita pronunciamiento. Si no lo emite, hay una consecuencia, que es la declaratoria de la denegatoria ficta. Como dice, se pasa a la siguiente y no existe posibilidad de retroceder. O sea, el tribunal no debió de haber retrocedido cuando ya se encontraba listo para resolver. Ahora bien, nos vamos a pronunciar brevemente respecto al requerimiento de información que el tribunal requiere mediante decreto 583-183 respecto al presunto vicio de nulidad. Como se ha mencionado anteriormente, se ejemplifica tranquilamente este caso mediante el ejemplo de un mandil verde. El postor pregunta, oye, mi mandil es color jade, ¿puedo participar? Y el tribunal le dice, en cuanto el jade se encuentra dentro de la gama de lo que es verde y yo no te establecí un pantone específico, puedes participar. La consulta que realiza el postor no es respecto a la ficha. La consulta que realiza el postor es respecto a si me permites mi oferta, lo que yo te voy a ofertar, lo consideras que puede pertenecer. Y la entidad le responde, en cuanto al respecto debe precisar que el polipropileno es un tipo de polímero. O sea, ni siquiera está adelantando opinión, simplemente le está diciendo, oye, por si acaso, lo que tú me estás diciendo del color jade, el jade pertenece al color verde. O sea, se entiende lógicamente que uno podría decir, puedes participar, pero no está adelantando opinión. Siguiente diapositiva. Respecto al presunto vicio, tenemos entonces que la consulta se encuentra formulada hacia la oferta, no hacia la ficha técnica, como también el doctor Gabriel Loli lo ha señalado, es respecto a su consulta por una situación anecdótica que les ha sucedido a ellos con anterioridad. La consulta no genera confusión en el participante en cuanto pudo formular adecuadamente su oferta y la consulta realizada no altera, modifica o aclara la calificación de la oferta, como ya hemos mencionado en la siguiente diapositiva. Los requisitos de calificación corresponden a los solicitados en el numeral 2.3.1 de las respectivas fichas de homologación correspondiente al anexo 12. ¿Qué encontramos en el anexo 12? En la siguiente diapositiva vemos respecto al control de calidad. Respecto al vicio de trascendencia, un ejemplo para ejemplificar, en el presente toma razón, van a poder ver siguiente diapositiva, que no se ha colocado información relevante para consignarse en el procedimiento de selección, cosa que en el anterior procedimiento, en el anterior proceso recursivo, se modificaban datos erróneos. O sea, hay que valorar, ¿no? El supuesto vicio de trascendencia que señalan que se da al hacer una consulta, que no es una consulta a la ficha, es una consulta al producto. Supuestamente es un vicio, y estos vicios en cuanto al llenado del tomarrazón no son ejemplo de la magnitud que genera un verdadero vicio al no ser transparente con la información. Mi representado tranquilamente pudo haber dicho, oye, pero no es el proceso de selección. Sí está ahí, pero pudo haber sido un error. No han consignado la información. O como es en el anterior caso, que decía ADP. La ADP es una adjudicación directa pública que pertenecía a la anterior normativa, ya no se utiliza. En ese sentido, podemos advertir, ¿es un vicio realizar una consulta a la oferta? ¿Eso considera el tribunal que es un vicio que transgrede la transparencia? ¿O podríamos ejemplificarlo a través de la vista al tomar razón de qué podría ser un vicio que afecte la transparencia? En este caso, señores magistrados, solicitamos que se declare la denegatoria ficta por exceso en el plazo, establecida en el artículo 126. Muchas gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes de la entidad Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
para que por el espacio de 10 minutos de manera conjunta realicen su informe legal y de ello. Adelante, por favor. Bien, vamos a compartir la pantalla. Lo visualizan todos, ¿correcto? F5. Compartir. Presentación. Así es, se visualiza su presentación. Listo. Los informes, de hecho, van a proceder a ser narrados por el químico farmacéutico Rudy Cuba, quien está aquí presente, para efecto de poder aclarar algunas precisiones de los puntos que venimos desarrollando ya desde la mañana. Listo. Muy buenos días. Acerca de lo interpuesto hacia el catéter periférico número 24, el ítem número 6, bueno, como ya lo dijeron los abogados que me antecedieron, se formuló una consulta acerca del si es que el polipropileno iba a ser considerado en la característica o en la especificación del polímero que figuraba en la ficha de homologación. La respuesta que se dio en la etapa de resolución de consulta fue: al respecto, se debe precisar que el polipropileno, que señalaba justamente la empresa, es un tipo de polímero, por lo cual estaría considerado bajo esta denominación. Ahora bien, en la ficha de homologación se especifica material para el cono del catéter polímero. Nótese que el polímero es una denominación genérica. Según la RAE, bueno, vienen a ser compuestos químicos naturales sintéticos formados por polimerización, es decir, una cadena de varios monómeros. Asimismo, el polipropileno, que hace mención en esa oportunidad la empresa, según la farmacopea norteamericana, la USP, en el capítulo 1661, indica acerca del polipropileno: los polímeros de polipropileno son polímeros de cadena larga sintetizados. Ya no me voy a extender a lo largo de todo esto porque no viene al caso, pero la misma farmacopea ya lo reconoce que es un tipo de polímero. Ahora bien, en la ficha de homologación no se ha especificado algún tipo porque esto se hace de acuerdo a las necesidades del área usuaria, además de las recomendaciones internacionales, si es que se requiere alguna especificación. Por ejemplo, aunque no diga el caso, en el numeral 4.1 para el tubo catéter, ahí sí se especifica qué tipo de polímero es. Entonces, como en este caso para el cono del catéter no hay ninguna especificación, ninguna recomendación internacional por autoridades de salud o institucionales a nivel interno sobre especificar qué tipo de polímeros, se aceptan todos los de la familia de polímeros. Entre ellos el polipropileno, el abogado me puso un cuadrito donde habían varios y es una familia muy extensa. No se detalla todos, sería muy extensa la ficha, simplemente se abarca el nombre genérico y que abarque a todos. Simplemente eso. Bueno, creo que eso es todo, porque es la consulta acerca del polímero. Le voy a dar pase al doctor Boris. Listo, muchísimas gracias. Para dar inicio a los informes orales en materia legal referente a los puntos que están planteando en el presente recurso de apelación interpuesto por la empresa Dickinson. Como bien se ha escuchado aquí, la información técnica de la ficha de homologación que contiene las características de bien que se va a adquirir, en ella claramente la definición está en el cuestionamiento sobre el contenido del polímero, es decir, la característica asignada en la ficha del cono del catéter. Y como bien lo dijo el químico farmacéutico, ha señalado que la ficha de homologación por característica normativa, por criterio de la norma técnica OSP 1661 y otros elementos como el principio de libre competencia, no se puede poner en una ficha de homologación criterios que puedan cercenar o limitar la libre competencia. Por eso es que, adicionalmente a las cuestiones técnicas, también la ficha de homologación evalúa criterios que permitan la participación de postores en el mercado. Por eso tiene la naturaleza de consignar un término genérico, la familia de productos. Por lo tanto, y ya para completar y redondear la idea de mi colega, la familia de polímeros pueden estar comprometidos en productos de silicona, polietileno, polipropileno. ¿Ok? Entonces, entendemos como primer elemento que al haber consignado la definición de polímero en la ficha de homologación no significa que estamos hablando de una definición imprecisa o
o que deja interpretaciones. No, es una definición técnica reconocida por la USP, la norma técnica de producto, ¿correcto? Que, como ya le dije, es convalidada con la definición y otros principios rectores de la norma de contrataciones. Por lo tanto, la información y los profesionales que manejan o comercializan productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el mercado nacional saben que al hablar de este producto polímero, saben que puede corresponder a la familia, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. Se le escucha bien. Perfecto, gracias. Entonces, al consignar esa definición, estamos hablando de la definición de la familia de productos. ¿Para qué? Como ya lo repetí, no solamente cumple un criterio técnico, sino también que permite la mayor participación de postores, cumpliendo con los principios rectores de la Ley de Contratación con el Estado. Entonces, bajo ese criterio, estamos hablando que la ficha de homologación tiene una información clara y precisa. Respecto a la pregunta, y creo que es el análisis que se está viendo en este caso. Si bien han señalado en la observación, en el decreto que formula la observación por parte del tribunal, se menciona que si bien la normativa establece que para procesos de contratación sujetos a ficha de homologación no procede o se da por no presentada la presentación de cualquier consulta u observación, la naturaleza, de acuerdo a la exposición de motivos de la norma de contratación y el reglamento que regula la parte de homologación, lo que busca es que se modifique la información de la ficha de homologación. ¿Por qué? Porque esta, en su concepción, no solamente ha sido revisada por diversas entidades públicas, sino también que consolida información técnica esencial que permite la mayor participación de postores. Por lo tanto, no se puede cuestionar, pero el sentido de no se puede cuestionar es no se puede modificar, como lo establece la exposición de motivos del reglamento de la norma de contrataciones. En este caso, siguiendo el principio que establece que no se puede modificar, la pregunta de fondo es, ¿la consulta formulada por esta empresa constituye una modificación a las bases o a la ficha técnica? No, es preciso. Si este elemento constituye o no alguna situación que se advirtiese afectación a los elementos técnicos de la ficha, tampoco. ¿Por qué? Porque la respuesta, que prácticamente no es una aclaración, sino es una precisión, lo que hace es definir lo que la RAE, lo que la norma técnica nos dice. Un polietileno es un polímero. Por lo tanto, lo que le he dicho es un sinónimo, con lo cual es evidente que el producto que aparentemente quiere ofertar la empresa es un producto que cumple con la ficha técnica. Eso desde el punto de vista del análisis del posible elemento que pretende indicarse una vulneración al haber respondido la consulta sobre una característica técnica de la ficha de homologación. Sin embargo, tenemos en cuenta, y aquí vamos a hacer un análisis directo al proceso, y ya más o menos los colegas hemos manejado el mismo criterio, todos mantenemos la posición que no estamos bajo ninguna causal de nulidad, porque algunos señalan de que la pregunta va en función no a la ficha técnica, sino al objeto de la oferta. Otra posición señala que no se ha modificado ningún elemento, ningún extremo de la ficha, ni ha alterado el resultado de la misma. Otra posición también señala que aquí lo que tiene que prever cuál es el sentido establecido en ese artículo, que lo que busca es no modificar ni alterar el contenido de la ficha técnica. Entonces, frente a esta situación, ¿qué tenemos también? Recordemos que el proceso de selección, de acuerdo a su estructura y principios rectores, no es una institución en sí, no es la finalidad en sí un proceso de selección. Un proceso de selección lo que busca es obtener un contratista que satisfaga una necesidad pública. Por lo tanto, recordemos que hay principios rectores que regulan esta situación. Por ejemplo, el principio de informalismo, el principio de simplicidad, el principio de libre competencia y finalmente hasta el principio de economía. Intentar declarar nulidad de un proceso por un hecho que no afecta el resultado, que no ha generado modificación de la ficha, atenta contra los principios rectores del proceso de selección. Principios rectores que están reconocidos en la Ley de Contrataciones y que surten como efecto frente a aquellos vacíos establecidos en ese tema.
aquí no estamos cuestionando que el objeto del artículo que está citando o que el contenido de la información que está en las bases estandarizadas, que señala que no se puede absolver o contra las consultas y observaciones no procede una respuesta o se da por no presentada, el objeto fundamental establecido en este articulado es que no se pueden modificar las bases, no se puede modificar la ficha de homologación, su contenido, su característica técnica. Por lo tanto, frente a esta situación, establecer, y queda claro para todas las partes, aquí no está en discusión, y creo que es unánime en todas las posiciones aquí presentes, es que no ha habido modificación alguna en la característica técnica de la ficha de homologación. No ha habido efecto distinto o resultado distinto que hubiera variado si es que esa consulta no se hubiera presentado. Por lo tanto, para nadie de las partes aquí presentes considera que ese hecho constituiría una afectación a la normativa de contrataciones que genera un vicio de nulidad. Finalmente, hemos señalado que el objetivo esencial, de acuerdo a los principios rectores, de acuerdo a la exposición de motivos del reglamento, es que a través de estos mecanismos de consultas y observaciones se modifique la ficha de homologación. No se ha dado. Las consultas o la precisión establecida en ese documento por parte del comité no constituye afectación de esa situación de la ficha de homologación. No la varía, simplemente la transcribe prácticamente. Como punto adicional, si el tribunal quiere evaluar un posible vicio de nulidad, el análisis de fondo tiene que ver si ese vicio de nulidad es trascendente, que pueda ser inevitable, que no sea subsanable o finalmente que no se permita la conservación del acto, como bien lo habló el expositor anterior. Estamos frente a la duda de un posible vicio de nulidad, estamos en un acto de conservación del acto de otorgamiento de la buena pro y del proceso de selección en sí, por el cual, de acuerdo al articulado 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que también ha sido presentada por otro colega, señala claramente que dentro de las causales se permite la conservación o convalidación del acto en la medida que no haya causado ningún efecto en el resultado o que no haya Señor variado su Lavado, contenido. le queda un minuto, por favor, para que vaya cerrando. Por lo tanto, ratificamos la posición de la conservación del acto en aquel supuesto que existiese una duda sobre el vicio de nulidad. Y finalmente, para precisar sobre la denegatoria ficta, debemos señalar que el artículo 199 del texto único ordenado de la ley de 2744 señala claramente que si bien puede haber denegatoria ficta, pero el Tribunal de Contrataciones no pierde la competencia para resolver el fondo. Es más, la denegatoria ficta solo surte efecto si la parte perjudicada con esa denegatoria acciona ante las instancias correspondientes. Por lo tanto, el tribunal puede y tiene la competencia para resolver este caso. Lo que se pide es que se resuelva de acuerdo a los lineamientos de la normativa de contrataciones, así como de acuerdo a los criterios objetivos, tomando en cuenta los principios de economía y principios correspondientes a los organismos rectores de la contratación pública. Muchísimas gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra al representante del impugnante para que por el espacio de 3 minutos formule su réplica. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente, con relación a la forma que ha sido cuestionada por el representante de tercero administrado, coincido con la posición del doctor Lavado, puesto que la norma sanciona la inacción, la omisión en resolver. En este caso, el tribunal no ha omitido ni ha quedado inerte ante un eventual duda con relación a una nulidad, que es la que estamos discutiendo esta mañana. Entonces, consideramos de que el tribunal aún es competente. En ese sentido, coincidimos con la posición del doctor Lavado en que el tribunal aún puede resolver este caso. Y ya entrando en los términos de la nulidad, la posición que nosotros mantenemos, como lo hemos expresado hace un momento, es que en este caso no existe ningún supuesto de nulidad. No se ha modificado en ningún sentido el sentido y la característica requerida en la ficha homologada, ¿no es cierto? La pregunta ratifica la ficha, la respuesta de la entidad ratifica la ficha, en ningún momento se ha modificado. Entonces,
no hay ninguna distorsión y no se ha generado ninguna interpretación ambigua que haya favorecido o haya colocado en una situación de desventaja a ninguno de los participantes. Y en el supuesto negado, como lo hemos mencionado y como lo ha confirmado también el doctor Lavado, el tribunal debería evaluar si es que eventualmente en el supuesto negado de que estuviésemos en un supuesto de nulidad, evaluar la trascendencia del sentido de la nulidad. Y desde nuestra perspectiva, la trascendencia no la aceptamos en función al otorgamiento de la buena pro, puesto que más bien estamos cuestionando la buena pro, sino la descartamos en función a la trascendencia, la descartamos en función a que la evaluación fue correcta. El acto de evaluar las propuestas fue correcto en función a qué cosa, en función a los criterios establecidos en las fichas homólogas ratificadas por la consulta y la respuesta de la entidad, ¿no es cierto? Y más bien por eso nosotros recalcamos que el objetivo que motivó este proceso de selección con independencia de la facultad que tiene el tribunal de advertir eventuales vicios de nulidad, los cuales descartamos esta mañana, el objetivo es el cuestionamiento de la buena pro, puesto que Beckton ha cuestionado el incumplimiento de las especificaciones técnicas que constituyen la necesidad que la entidad necesita satisfacer, y que lo hemos evidenciado en la audiencia pasada en virtud de los propios documentos del adjudicatario que dan cuenta de que las contraindicaciones del producto que presenta precisamente son contrarias, ¿no es cierto? Son contrarias a aquella necesidad que la entidad pretende satisfacer. Y es por eso que nosotros hemos cuestionado la buena pro. Con eso concluimos nuestro ejercicio del derecho de dúplica y les agradecemos por su tiempo. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado, también por el espacio de 3 minutos para que puedan formular sus dúplicas. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora magistrada. Me alegra que hayan citado la ley del procedimiento administrativo, porque acordémonos que es la ley general, pero acá aplica la ley especial. En ese sentido, tenemos que ir al artículo 133 del reglamento de la ley de contrataciones, el cual te dice: vencido el plazo para que el tribunal o la entidad resuelva sobre el recurso de apelación, el impugnante tiene que asumir que el mismo fue desestimado. ¿Por qué? Porque en el artículo 134 te dice: la resolución del tribunal o de la entidad que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo agotan la vía administrativa. En ese sentido, de acuerdo al artículo 135, el participante que se vea afectado por la denegatoria ficta debería de recurrir al proceso contencioso administrativo y ya considerar que desde que se venció el plazo, ya se corre el plazo correspondiente para iniciar el proceso contencioso administrativo. Ahora, respecto a los argumentos del supuesto vicio de nulidad, creo que todos estamos concordando en que no hay un vicio trascendente, no hay una modificación a la ficha, y adicionalmente a ello, lo más importante, la consulta no va hacia la ficha. La consulta va hacia: ¿me permites presentarte esto? Es decir, la oferta. Si la oferta cumple o no con lo establecido. En ese sentido, no existe un vicio como trascendente que pueda generar un vicio de nulidad, y nosotros nos mantenemos en que el tribunal tiene la oportunidad de declarar la denegatoria ficta a fin de que el proceso no tenga una escalada, ¿no?, a un contencioso de acuerdo a la normativa que corresponda. Muchas gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes de la entidad, también por el espacio de 3 minutos para que puedan ampliar sus argumentos en caso así lo consideren. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Para precisar y cerrar uno de los temas fundamentales, la consulta formulada, de acuerdo a diversos criterios que se han escuchado aquí, no ha constituido una modificación de la ficha. La respuesta establecida no constituye una aclaración o un hecho que constituya modificación de la ficha. Por ende, en ningún momento se ha tratado
los elementos que podrían alterar el resultado de la información de la ficha de homologación. Con lo cual, no estamos en el supuesto que señaló el decreto que existiría un vicio de nulidad. Eso es como elemento central que creo que las partes, de alguna manera u otra, se llega a esa conclusión. Es importante precisar lo siguiente, referente a la denegatoria ficta. Si bien el articulado de la norma de contrataciones como norma específica señala que venció el plazo, recae en denegatoria ficta, ya sabemos que la resolución o los actos que emite el tribunal causan estado, es decir, culmina la etapa administrativa. Pero el articulado no señala más allá de ese hecho. No dice que el tribunal expresamente no tiene competencia. Entonces, en ese supuesto de vacío legal, se aplica de manera supletoria lo que señala la ley general. Por lo tanto, ese criterio se complementa, del artículo 133, se complementa con lo establecido en el 199 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde señala que si bien puede haber una denegatoria ficta, pero el tribunal no pierde competencia para emitir pronunciamiento, así sea tardío. Número 2, pero el pronunciamiento es sobre el fondo del recurso. Esta decisión ha sido aclarada, zanjada, opinada, discutida y debatida de acuerdo a la opinión 127/2019 de la Dirección Técnica Normativa, donde ha hecho la unión de estos elementos entre el artículo 133 del reglamento y el 199 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde ha complementado este criterio. No existe una resolución que dice denegatoria ficta por parte del tribunal. La denegatoria ficta es un hecho, o mejor dicho, una circunstancia de hecho que tiene relevancia jurídica, pero no es un acto administrativo en sí. Por lo tanto, el artículo 133, si bien es cierto, dice que recae en denegatoria, el efecto de un acto emitido por el tribunal es causar estado. Por lo tanto, obviamente, no significa que ya no lo puede hacer. Y por eso yo cito a la opinión 127/2019 de la Dirección Técnica Normativa, donde ya zanjó esa posición. Y finalmente lo que se está pidiendo es que el tribunal emita una resolución sobre el fondo del cuestionamiento. No, de acuerdo a lo que se ha planteado aquí y se ha sustentado, es que no existe causal que genere la nulidad del proceso, porque en el peor de los escenarios, frente a un análisis del tribunal que diga que había una violación del artículo 84, sino que 86, estamos frente a un acto de conservación. Es decir, el supuesto vicio no es trascendente, no afecta al resultado, hubiera existido o no hubiera existido, no cambia nada el sentido de los actos realizados en el procedimiento de selección y como consecuencia en la realización del acto de evaluación y otorgamiento de la buena pro. Por lo tanto, amparado también el principio de economía, porque ya lo dije, no es posible que por un elemento que no sea trascendental se quiera eliminar un proceso de selección cuya tramitación genera no solamente tiempo, costo, tema de objetividad, sino que afecta también el principio de oportunidad del abastecimiento, porque aquí estamos hablando de dispositivos médicos que se usan para salvar vidas humanas. La Ley de Salud establece un criterio en el artículo 5 que nos dice que debe haber un principio de oportunidad para el abastecimiento que garantice la salud pública. Nosotros, como encargados del abastecimiento de recursos estratégicos, lo que hacemos y pedimos que se aplique la normativa y que se deje de lado cualquier defecto no trascendente, no sustancial, para que se someta a la decisión sobre el fondo del asunto y pueda tener una posición clara y precisa y poder llegar a culmino de este recurso obteniendo un ganador de la buena Señor pro. Lavado, el tiempo culminado. Eso es todo, gracias. Gracias. Atendiendo a la culminación de la etapa de exposiciones de las partes, vamos a iniciar con la etapa de preguntas que tengan a bien los integrantes de la sala formular. Consulto al doctor Roy Álvarez si tiene preguntas que formular. Buenos días, señora presidenta. No le pregunto, gracias. Gracias. Consulto al doctor Marlon Arana si tiene preguntas que formular. Buenos días con todos. No voy a formular consultas, gracias.
De mi parte, tampoco tengo preguntas que formular, con lo cual damos por terminada la presente audiencia, agradeciendo a todos y todas por su participación. Buenos días. Buenos días.